Hola a todos y bienvenidos una vez más a nuestro canal. ¿Cómo están? Espero que de maravilla. Yo como siempre súper contento de estar aquí con ustedes, listos para compartir un tema que estoy seguro les va a encantar. Hoy vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de las telenovelas turcas, específicamente en la relación entre dos de sus estrellas más brillantes, Can Yaman y Demet Özdemir. Y no cualquier relación, sino una que ha generado ríos de tinta y miles de especulaciones. Vamos a hablar de un sacrificio enorme que Can Yaman hizo por Demet Özdemir, algo que muy pocos esperaban y que, créanme, va a sorprenderlos. Prepárense para descubrir detalles jugosos, secretos detrás de las cámaras y una historia que demuestra el poder de la amistad, el respeto y, por qué no, un poquito de ese algo más que todos hemos sospechado. Pero antes de empezar, como siempre, les recuerdo que si son nuevos por aquí, suscríbanse. No se pierdan ninguno de nuestros vídeos sobre el mundo del entretenimiento turco, sus actores favoritos y todos los chismecitos que a todos nos encantan. Activen la campanita para no perderse nada. Y ahora sí, vamos con el tema. Can Yaman y Demet Özdemir, ¿quién no los conoce? Son dos nombres que resuenan con fuerza en el mundo de las series turcas. Él, con su porte, su físico escultural y su carisma arrollador, ha conquistado corazones en todo el mundo. Ella, con su dulzura, su talento y su belleza natural, es una de las actrices más queridas y aclamadas. Juntos protagonizaron la exitosísima serie Erkencikus, una comedia romántica que los catapultó a la fama y los convirtió en una de las parejas televisivas más icónicas de los últimos tiempos. La química entre Can y Demet en Erkencikus era innegable. Era como si la pantalla se encendiera cada vez que estaban juntos. Sus miradas, sus gestos, sus diálogos, todo fluía con una naturalidad que enamoraba a la audiencia. Y claro, ante tanta conexión, los rumores de romance en la vida real no tardaron en surgir. ¿Eran pareja en la vida real? ¿Estaban enamorados? La prensa rosa y los fans se volvieron locos especulando sobre lo que ocurría fuera del set. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? Durante mucho tiempo, tanto Can como Demet mantuvieron una postura ambigua. Nunca confirmaron ni negaron los rumores. Se limitaban a hablar de su profesionalismo, de su buena relación y de la gran química que tenían en el trabajo. Y así, la incertidumbre alimentaba aún más la expectación. Pero, como suele ocurrir en el mundo del espectáculo, la verdad, o al menos una parte de ella, terminó saliendo a la luz. Y es aquí donde entramos en el tema de hoy, el enorme sacrificio que Can Yaman hizo por Demet Özdemir. *** El auge de Erkencikus y la magia detrás de las cámaras ***. Antes de profundizar en el sacrificio, es fundamental entender el contexto en el que se desarrolló la historia de Can y Demet. Erkencikus fue más que una simple telenovela, fue un fenómeno cultural. La serie conquistó audiencias en Turquía y en todo el mundo, especialmente en países de Europa, América Latina y Oriente Medio. La trama, fresca y romántica, centrada en la vida de Sanem y Can, cautivó a millones de espectadores. La historia seguía a Sanem, una joven aspirante a escritora que sueña con una vida más allá de su barrio. Por azares del destino, se encuentra trabajando en la agencia de publicidad donde Can Divit, un fotógrafo de renombre y heredero de la empresa, es el director creativo. A partir de ahí, la chispa entre ellos surge y se convierte en una historia de amor llena de enredos, malentendidos, momentos cómicos y, por supuesto, mucha pasión. La serie destacaba por su cuidada producción, sus hermosos escenarios, la moda, y sobre todo por la química entre los protagonistas. La conexión entre Can y Demet era palpable, y esto se reflejaba en la pantalla. La forma en que se miraban, la complicidad en sus gestos, la naturalidad con la que interactuaban, todo contribuía a crear una atmósfera romántica que enganchaba a los espectadores desde el primer episodio. Pero, más allá de la magia en la pantalla, existía una conexión especial entre los actores en la vida real. Los rodajes de telenovelas, especialmente cuando son exitosas, implican largas horas de trabajo, convivencia constante y mucha presión. En ese contexto es fundamental que exista una buena relación entre los miembros del elenco, y especialmente entre los protagonistas. En el caso de Can y Demet, esa buena relación trascendió lo profesional. Según testimonios de personas que trabajaron en la producción, existía una gran camaradería entre ellos. Se apoyaban mutuamente, se reían juntos, y se preocupaban el uno por el otro. Esta conexión, sumada a la presión de la fama y los rumores de romance, creó un ambiente muy particular en el set.
La tentadora propuesta y el dilema de Can Yaman. En medio del éxito arrollador de Erkénzicus, Can Yaman recibió una oferta que podría haber cambiado el rumbo de su carrera. Se trataba de la propuesta para protagonizar una serie en Italia, un proyecto ambicioso que le abriría las puertas del mercado internacional y lo consolidaría como una estrella a nivel mundial. La propuesta era tentadora por varias razones. En primer lugar, la oportunidad de trabajar en Italia, un país con una industria cinematográfica y televisiva de gran prestigio, era un sueño para muchos actores. Además, la serie prometía ser un proyecto de gran envergadura, con un presupuesto elevado y una producción de alta calidad. En segundo lugar, la posibilidad de conquistar el mercado internacional era un gran aliciente para Can. Su carrera en Turquía estaba en su punto más álgido, pero él era consciente de que la fama en su país tenía una duración limitada. Conquistar el mercado internacional le permitiría expandir sus horizontes profesionales y alcanzar una mayor proyección. Sin embargo, la propuesta italiana presentaba un problema: coincidía con el tiempo de rodaje de Erkénzicus. Can debía tomar una decisión: aceptar la oferta y abandonar la serie turca, o rechazar la propuesta y quedarse en Turquía. Esta decisión no fue fácil para Can. Por un lado, estaba la tentación de aceptar la propuesta y dar un salto cualitativo en su carrera. Por otro lado, estaba el compromiso con Erkénzicus y con Demet Özdemir. El sacrificio, una decisión silenciosa con grandes implicaciones. Finalmente Can Yaman tomó una decisión que sorprendió a muchos: rechazó la oferta italiana y decidió quedarse en Turquía para terminar de grabar Erkénzicus. Esta decisión, que no fue anunciada a bombo y platillo, fue un acto de gran generosidad y demostró el profundo respeto y cariño que sentía por Demet Özdemir y por el proyecto en sí. La razón principal que motivó a Can a tomar esta decisión fue su preocupación por Demet. La serie era un éxito gracias a la química entre ellos, a su trabajo en conjunto y al equipo. Abandonar el proyecto a mitad de camino podría haber afectado negativamente la carrera de Demet, que era la protagonista de la serie y que se encontraba en un momento crucial de su trayectoria. Can era consciente de la responsabilidad que tenía hacia ella. Sabía que la serie era un trampolín para ambos y no quería poner en riesgo el futuro de Demet. Consideraba que ella era una parte fundamental del éxito de Erkénzicus, y no quería dejarla sola. Además, Can tenía un gran cariño por el proyecto y por sus compañeros de trabajo. Sentía que había una gran energía en el equipo y no quería romper esa dinámica. Consideraba que Erkénzicus era una oportunidad única para su carrera y no quería renunciar a ella de forma precipitada. El sacrificio de Can fue silencioso, sin alardes ni publicidad. No se vendió como una estrategia de marketing ni se utilizó para generar polémica. Fue una decisión personal, motivada por la lealtad, el compañerismo y el respeto. Un acto de generosidad que demostró la clase de persona que es Can Yaman. Las implicaciones de la decisión. La decisión de Can Yaman tuvo importantes implicaciones tanto para él como para Demet Özdemir. Para Can significó posponer su sueño de conquistar el mercado internacional. Tuvo que renunciar a una oportunidad que podría haber cambiado el rumbo de su carrera y retrasar su proyección a nivel mundial. Sin embargo, a la larga, esta elección no fue perjudicial para su carrera. Erkénzicus siguió siendo un éxito rotundo y Can, al finalizar la serie, pudo emprender nuevos proyectos con la misma popularidad e incluso mayor. Además, esta decisión le sirvió para demostrar su compromiso, su profesionalismo y su lealtad, lo que lo hizo aún más querido por sus fans y por la industria. Para Demet, el sacrificio de Can fue fundamental. Le dio la oportunidad de brillar como protagonista, de consolidar su éxito y de seguir creciendo como actriz. La serie se convirtió en un trampolín para su carrera, y su nombre se afianzó como uno de los más importantes de la televisión turca. Su interpretación de Sanem fue elogiada por la crítica y amada por el público. El sacrificio de Can le permitió a Demet seguir adelante con su proyecto más importante. Le permitió a Demet seguir consolidando su carrera. Al finalizar la serie, Demet pudo continuar participando en diversos proyectos, incluso produciendo sus propios proyectos. En resumen, la decisión de Can Yaman fue un acto de generosidad que benefició a ambos actores y que contribuyó al éxito de Erkénzicus. Más allá de las cámaras, la amistad y el respeto mutuo.
Si bien los rumores de romance entre Can y Demet nunca fueron confirmados, el sacrificio de Can por Demet habla por sí solo. Demuestra una conexión especial, una amistad verdadera y un respeto mutuo que va más allá de las cámaras. Es evidente que entre ellos existía una gran complicidad. Su química en pantalla era el reflejo de una conexión real, basada en la confianza, el apoyo y el cariño. Se preocupaban el uno por el otro y se alegraban por sus éxitos. La amistad es un valor muy importante en el mundo del espectáculo. Los actores y actrices pasan muchas horas juntos, rodando escenas, viajando y compartiendo experiencias. En ese contexto es fundamental que exista una buena relación entre ellos, especialmente entre los protagonistas de una serie. La amistad entre Can y Demet fue un ejemplo de lo que puede ser una buena relación en el set. Se apoyaban mutuamente, se reían juntos y se preocupaban el uno por el otro. Su amistad, aunque no fuera romántica, era real y profunda. El sacrificio de Can por Demet es una prueba de esa amistad. Demuestra que a veces la amistad puede ser más importante que el éxito profesional. Demuestra que el compañerismo y la lealtad son valores fundamentales en la vida, y que el cariño y el respeto pueden ser más fuertes que las ambiciones personales. *** El después de Erkenci-Kuş y el enfriamiento de la relación ***. Después del éxito arrollador de Erkenci-Kuş, Can Yaman y Demet Özdemir siguieron caminos separados en sus carreras. Ambos protagonizaron nuevas series, viajaron por el mundo y se consolidaron como dos de las estrellas más importantes de Turquía. Can Yaman protagonizó la serie Bay Jail, que tuvo un éxito moderado, pero que le permitió consolidar su posición como galán de telenovelas. Luego incursionó en proyectos internacionales, como la serie Sandokan en Italia, cumpliendo así su sueño de conquistar el mercado internacional. Demet Özdemir protagonizó la serie Doğduğun Kaderindir, una adaptación turca de la serie coreana My Home is Love, y luego Anfara. Además, se mantuvo activa en el mundo de la moda y protagonizó campañas publicitarias de importantes marcas. Sin embargo, la amistad entre ellos, al menos públicamente, pareció enfriarse. Ya no se les veía juntos ni compartían mensajes en redes sociales. Las especulaciones sobre el motivo de este distanciamiento no se hicieron esperar. Se habló de diferencias creativas, de egos, de agendas incompatibles. Algunos incluso sugirieron que la fama y el éxito habían afectado su relación. Lo cierto es que a día de hoy, no se les ha visto juntos públicamente, ni han dado muestras de mantener una relación cercana. Sin embargo, el recuerdo de su química en Erkenci-Kuş y el enorme sacrificio de Can Yaman por Demet Özdemir siguen siendo una prueba de la conexión especial que existió entre ellos. Es natural que las amistades evolucionen, y no por eso dejan de ser importantes. A veces las personas toman caminos diferentes en la vida, y sus prioridades cambian. Es posible que al separarse profesionalmente su relación se transformara. Es posible que hayan decidido mantener una distancia prudencial para proteger su privacidad y evitar que la prensa rosa interfiriera en sus vidas. Lo importante es que a pesar de las especulaciones, el recuerdo de su amistad y del sacrificio de Can por Demet sigue vigente. Su historia es una lección sobre el valor de la lealtad, el compañerismo y el respeto en el mundo del espectáculo. *** Un legado de amistad y profesionalismo ***. La historia de Can Yaman y Demet Özdemir es mucho más que un simple rumor de romance entre dos estrellas de telenovela. Es una historia que nos enseña mucho sobre el mundo del espectáculo, sobre la amistad, el compañerismo y la importancia de las decisiones que tomamos en la vida. Nos recuerda que a veces, los sacrificios más grandes son los que hacemos en silencio por las personas que queremos y que valoramos. Nos recuerda que la amistad verdadera puede ser un lazo muy fuerte, capaz de superar las presiones de la fama y las ambiciones personales. En un mundo donde el drama y la emoción son el pan de cada día, es refrescante encontrar historias como esta, que nos demuestran que la amistad y el respeto pueden ser tan importantes como el amor. Es una historia que nos inspira a valorar a las personas que nos rodean, a apoyar a nuestros amigos y a tomar decisiones basadas en la lealtad y el compañerismo. El legado de Can Yaman y Demet Özdemir en Erkenci-Kuş y en la industria del entretenimiento turco es innegable. Su química en pantalla, su profesionalismo, su dedicación y su amistad son ejemplos a seguir para muchos actores y actrices. Su historia nos recuerda que detrás de las cámaras hay personas con sentimientos, con ambiciones y con la capacidad de tomar decisiones importantes.
Nos recuerda que el éxito no es lo único que importa en la vida, y que la amistad, el respeto y la lealtad son valores fundamentales que deben ser cultivados y protegidos. Reflexiones finales y el futuro ¿Qué podemos sacar de esta historia? El valor de la amistad la amistad es un tesoro que debe ser cuidado y valorado. Kant demostró que la amistad puede ser más importante que las ambiciones personales. El respeto mutuo el respeto es fundamental en cualquier relación, ya sea personal o profesional. Kant y Demet demostraron un gran respeto mutuo, lo que les permitió trabajar juntos con éxito. El sacrificio como acto de amor a veces, el amor se demuestra a través de sacrificios. Kant sacrificó una oportunidad profesional para apoyar a Demet y al proyecto Erkentzicus. El profesionalismo tanto Kant como Demet demostraron ser grandes profesionales. Supieron mantener la calma y la compostura en medio de la fama y los rumores. La importancia de las decisiones las decisiones que tomamos en la vida pueden tener un impacto significativo en nuestro futuro y en el de los demás. Kant tomó una decisión importante que benefició a Demet y al proyecto. ¿Volveremos a ver a Kant y Demet juntos? Es posible que sí, es posible que no. El futuro es incierto. Sin embargo, el recuerdo de su química en Erkentzicus y el sacrificio de Kant por Demet seguirán siendo una prueba de la conexión especial que existió entre ellos. Quizás en el futuro, la vida los vuelva a cruzar en un proyecto. Quizás simplemente mantengan una amistad discreta y respetuosa. Lo importante es que independientemente de lo que ocurra, su historia es un ejemplo de amistad, compañerismo y profesionalismo. Así que, ¿qué les pareció esta historia? ¿Se imaginaban el sacrificio que Kant Yaman había hecho por Demet Özdemir? ¿Creen que en algún momento volveremos a verlos juntos en algún proyecto? Déjenme sus opiniones en los comentarios. Me encanta leerlos y saber qué piensan. Espero que hayan disfrutado este vídeo tanto como yo disfruté preparándolo. Si les gustó, no olviden darle un buen me gusta, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ningún vídeo. Gracias por estar aquí, nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme. Chao.